Dios te bendiga, querida hermana, amiga, oyente de este hermoso programa Cápsula Femenina, programa cristiano para la mujer de hoy. Bueno, para mí es un privilegio a esta hora de la mañana llevarte un mensaje de salvación, de reflexión, de liberación, un mensaje que controla tus emociones, libera tu alma y puedes descansar en Jesucristo. Amén, porque esta palabra es reposo para nuestra alma quebrantada. El Señor me ha regalado un tema muy hermoso, la fidelidad e integridad inquebrantable. Amén. Ahí en el pasaje bíblico de Daniel 6, del 1 al 28, no lo vamos a leer porque es un poco largo, pero usted lo puede leer ahí en su casa. Es una historia muy hermosa. Aquí descubrimos una historia que es la historia de Daniel, un hombre cuya fidelidad e integridad brillaron incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. A este hombre le tendieron una trampa, como usted puede ver, y le querían matar, a pesar de ser justo, ¿verdad? A pesar de ser inocente. Debido a que era un hombre justo, Dios lo cuidó, porque Dios siempre cuida del justo. Amén. En este pasaje encontramos cómo Daniel se mantuvo en integridad inquebrantable, enfrentando pruebas, adversidades, y con su ejemplo de pronto nos inspiramos, ¿verdad? Para meditar y para pensar sobre la importancia que es ser leal y mantener la fe en tiempos difíciles. Entendiendo esto, acompañamos aquí en esta vida de Daniel y descubrimos muchas lecciones de vida. Amén. Que este libro nos puede ofrecer en un momento de debilidad o necesidad que tengamos. En Daniel, aquí nos cuenta que en Babilonia era un vasto imperio que había conquistado muchas naciones, incluyendo Judá. Daniel fue un judío fiel y sabio. Había llevado cautivo a Babilonia junto con otros jóvenes, cierto, que es Sadrach, Mesach y Abednego, y a pesar de encontrarse en un entorno extranjero que no era su tierra y era hostil, amén. Daniel aquí se destacó por su fidelidad hacia Dios y por su integridad. Le hicieron una trampa a Daniel. Con el tiempo Daniel ascendió y comenzó a subir en el gobierno babilónico debido a que tenía mucha sabiduría y habilidades excepcionales, ¿verdad? Esto despertó envidia en algunos y ellos buscaron la oportunidad de matarle, de desacreditarlo. Finalmente le armaron una trampa a Daniel y le dijeron que era un acto de desobediencia al rey Darío. Pero aquí la integridad en estos momentos de Daniel fue probada, ¿sabe? En el rey Darío le tenía un aprecio bastante a Daniel, lo amaba de verdad. Y fue el rey engañado y hicieron un decreto que prohibieran el orar a Dios o a un hombre que no fuera el ídolo que ellos tenían por el periodo de 30 días, ¿cierto? Los que han leído la historia. Y sabiendo esto, el rey entró en un conflicto directo y Daniel se enfrentó a una decisión muy desgarradora, pero su fidelidad inquebrantable hacia Dios lo llevó a ignorar este decreto. A él no le importaba orar, amén, porque él sabía en quién había confiado y siempre oraba 3 veces al día y con las ventanas abiertas para que lo vieran ahí hacia Jerusalén, ¿verdad? Y cuando el rey se enteró, pues denunciaron, hicieron una sentencia hacia Daniel y sus enemigos lo denunciaron ante el rey, a quienes a pesar de él lamentar la situación porque él quería a Daniel, él no pudo cambiar la ley
que él mismo había promulgado, porque la ley que decía el rey, eso se debía cumplir. Pero como resultado, Daniel fue arrojado, ¿verdad? Fue arrojado al foso de los leones como castigo de la supuesta desobediencia que él tuvo, ¿verdad? Pero Dios envió su protección al ver el resultado de la integridad de Daniel. Y lo que sucedió fue que fue asombroso la fidelidad de Daniel y la providencia divina que Dios envió. Fue un ángel para cerrar la boca de los leones, protegiendo a Daniel, ¿cierto? Durante toda la noche. Y al amanecer el rey Darío corrió a ver y los guardas, ¿verdad? Y lo encontraron. Daniel salió ileso. Jehová lo guardó, ¿verdad? Lo que confirmó que Dios estaba cuidando de su vida. Amén. A mí esto me deja una lección. Vemos aquí que habíamos visto, ¿cierto? Que Daniel era un ejemplo de fidelidad hacia Dios, pues pese a que la ley no podía impedir que él orara, como siempre lo hacía, igual fue fiel al mantener su comunión con Dios a través de la oración. También es un ejemplo de integridad, pues llevaba una vida justa, que sus enemigos no hallaron ninguna falla en él y aún así la acusaron. Pero tenemos mucho que aprender de Daniel y de esta historia. Amén. La fidelidad de Dios estuvo por encima de todo. La historia de Daniel a mí me enseña la importancia de mantener mi lealtad y mis valores, mis creencias, incluso cuando tenemos presiones externas o leyes injustas, ¿verdad? La fidelidad de Daniel hacia Dios fue su guía y su ejemplo. Esto nos inspira a poner a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? A poner a Dios en el centro de nuestra vida, sin importar las circunstancias, ¿verdad? Aquí Daniel tuvo una integridad en medio de la adversidad. Daniel se mantuvo íntegro, honesto en todo momento. No dio su brazo a torcer, incluso cuando enfrentaba esa conspiración y el peligro. Su integridad era inquebrantable y nos recuerda que debemos ser fieles nosotros mismos, ¿cierto? Y actuar en integridad en todas nuestras interacciones, independientemente de la circunstancia y situación que llevemos, ¿verdad? La confianza y la providencia divina siempre van a estar ahí, siempre y cuando le creamos y seamos justos y estemos a los pies de Cristo. La historia de Daniel también nos muestra cómo la confianza en la providencia divina puede llevarnos a superar cualquier obstáculo, ¿cierto? Aquí lo vimos en la historia, que aparentemente son insuperables, pero a pesar ese foso de los leones, Daniel confió y fue protegido por Jehová, ¿verdad? De hecho, a pesar de saber que el mantenerse firme, orar a Dios, a pesar del decreto que podía acarrear este castigo, ¿cierto? Horrendo que Daniel sufrió, Daniel tenía mucha fe en el poder de Dios y sus circunstancias. Esto nos alienta a confiar e incluso en tiempos difíciles. Dios está con nosotros. Amén. Eh, la fidelidad, qué bueno. Dios no solo inspiró al rey Darío con su fidelidad, ¿cierto? Sino también influyó en la vida de muchas personas que observaban su valiente testimonio, ¿cierto? Veían a Daniel. Esto debido a que después de lo que sucedió, el rey dio la ordenanza, ¿cierto? De temer y temblar a la presencia de Dios. Pero eso fue producto de la actuación y el testimonio de Daniel. Él demostró en quién había creído. De hecho, esa historia hasta el día de hoy nos inspira, ¿verdad? Que Daniel es un ejemplo a seguir para nosotros como creyentes. Esta historia destaca cómo las acciones pueden impactar positivamente a nuestro prójimo, ¿cierto? A los que nos rodean, alentándonos siempre a buscar
la verdad y la rectitud y el creerle a Dios, amén. Y perseverar a través de cualquier prueba, a pesar de las dificultades, los peligros de Daniel, ¿cierto? Él preservó su camino de fidelidad y oración. Su historia nos muestra aquí la perseverancia, ¿cierto? En la fe y los valores que le permitieron superar incluso esa prueba bien desafiante que era morir eh, frente a esos leones, ¿cierto? La historia de Daniel aquí nos proporciona unas lecciones de vida sobre fidelidad, integridad, confianza en Dios. Amén. Qué bueno que podamos eh, leer esta hermosa historia y pensar y meditar que en los momentos más difíciles tenemos un Dios poderoso que nos guarda, que nos cuida de cualquier adversidad, cualquier crisis, cualquier cosa que nos esté pasando en este momento. Permanecer en fe, íntegras y el creerle a Dios para que Él nos guarde y nos saque adelante y que por medio de nuestro testimonio la gente pueda ver en el Dios que hemos creído. Amén. Dios te bendiga y que el Señor te guarde y que bendiga la obra de tus manos en el día de hoy.